Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme poderlos saludar y bueno, estar así hoy también en contacto, no visiblemente, pero bueno, auditivamente. Podemos estar con corazones así bien abiertos, sensibles y llegando a aquel que también llega a nosotros desde lo alto de sus alturas, que las hace nuestras también. Su grandeza antes inalcanzable, bueno, pero ahora Él se hace tan cercano como te está envolviendo su presencia como con un manto. Es realmente tan maravilloso poder ser parte de su elegido y amado pueblo que Él pone aparte, que Él nos separa para hacernos suyos y cada vez más suyos en este tiempo todavía que dura de pandemia, en este tiempo que todavía anhelamos fervientemente nuestro reencuentro no presencial, lo cual lo sabemos, lo sentimos inminente, pero nos es necesaria la paciencia todavía un poquito más. Así que bueno, igual, entre tanto, seguimos comiendo el bien de su palabra, de su amor, de su ministración, y espero que estés haciendo lo propio, lo tuyo, en este sentido también, que puedas estar manufacturando eso que Dios te quiere dar a vos también, que lo estés logrando y lo estés promoviendo y provocando en esa búsqueda tuya personal también, en la cual Él se te quiere mostrar, se te quiere revelar, pero bueno, por supuesto que está esta opción, estas ocasiones también que Dios nos regala como congregación, que nos congrega alrededor de su palabra. Sí que bueno, que en este día una vez más nos va a estar lloviendo del cielo esta agua que sacia nuestra sed, esta palabra que nos ministra y nos hace crecer y nos hace más fuertes y nos da la suficiente claridad necesaria, la que Él sabe que necesitamos, la que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de lo importante que es tener la claridad que en definitiva Él tiene para darte a vos también, en días que si así no fuera nos invadiría la confusión, nos enredarían pensamientos y sentimientos encontrados, ¿no? Por fuera de lo que es el plan perfecto de Dios, entendiendo que además estamos, y porque estamos viviendo el último tiempo, muchos, como vamos a leer en este caso hoy también, muchos van a tropezar entonces. Así que es un tiempo no para soltarse, no para acomodarse, sino totalmente lo contrario, es un tiempo para ceñirnos a lo de Dios, para aferrarnos a Él, para atarnos con ligaduras, con ataduras de amor hacia Él mismo, para que no nos falte su nutritiva palabra, sus nutrientes que nos van a dar justamente como el maná en el desierto, nos van a dar los nutrientes justamente para atravesar el momento árido y poder estar llegando al otro lado. Así que no podemos prescindir de esto, no podemos suponernos a nosotros autosuficientes porque obviamente que no lo somos, somos Cristo dependientes. Y por eso su palabra que hoy nos quiere hablar, que hoy quiere llenar, que quiere llegar también a tu corazón, y es una palabra que la vamos a estar encontrando, la puedes vos mismo estar ubicando también en el libro del profeta, la profecía que está entonces en el libro de Isaías, en este caso en el capítulo 8, ahí Dios nos está queriendo, como te decía en principio, iluminar el entendimiento y abrir en nosotros el conocimiento de las cosas antes dichas, antes profetizadas justamente y anunciadas por el gran yo soy, por ese Dios precioso que siempre se valió de instrumentos, ¿no? Como fue Isaías en ese momento, y bueno, quedó plasmado en la escritura para que en este momento tomemos de esta palabra consejo y nos dejemos llevar de acuerdo a su luz. Así que Isaías, decíamos capítulo 8, y vamos a estar leyéndonos a partir del versículo 1 y hasta el versículo 17. Así que bueno, con mucha atención, con mucha ganas de guardar y atesorar en el buen tesoro de nuestro corazón su palabra, la que hoy te va a estar siendo ministrada desde lo alto, del mismo corazón tierno, poderoso y lleno de planes y propósitos de Dios, que bueno, que así hoy una vez más marca su fidelidad para con cada uno de los hijos de su pueblo, como vos y yo que estamos siendo suyos, siendo parte también de su convocación
ante la luz de su verdad eterna, que es su palabra y que es el norte, que es la brújula para que nosotros justamente vayamos en la dirección correcta y bueno, y nuestro pie no tropiece en piedra. Y vamos a orar primero, antes de leer el pasaje entonces de Isaías capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Pero oramos, Padre, para darte la gloria y las gracias. Gracias por Jesucristo, gracias por estar ahí, amado, tan cerca nuestro como nunca antes lo imaginamos siquiera, pero estás en lo inmediato a nosotros, estás ahí tan, Señor, dispuesto y también disponible para los que en este momento tomamos acceso a lo accesible. Y ese eres tú mismo, y que sea así también tu palabra, irradiada en luz, desprendida de los cielos, Señor, en revelación clara, Señor, para luego asentarse en nuestros corazones y tomar, Señor, nosotros en ella base y fundamento, para que sobre ella podamos vivir y sabernos y entendernos en este tiempo de pandemia como quienes somos y como quienes tenemos que ser. Para la gloria de tu nombre, oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, y te damos la gloria y las gracias. Y digamos y decimos todos amén. Bueno, leemos Isaías 8, versículo 1 en adelante, dice el profeta: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Hasbaz, que quiere decir el despojo se apresura y la presa se precipita. Versículo 2 sigue diciendo: y junté conmigo testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, y muchas, esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, y seréis quebrantados, disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado, proferid palabra, y no se la firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Hasta ahí la lectura. Y bueno, tremendo, ¿no? El profeta Isaías tomando todo esto y asimilando en sí todo esto, haciéndolo suyo, ¿no? Porque eso es lo que tiene que pasar de nosotros, que la palabra de Dios si pase por nosotros y la hagamos nuestra, y no la dejemos correr hacia afuera
solamente, sino que sobre todo y primeramente la retengamos como nuestra y para nuestra propia bendición, ministración y, por qué no, exhortación, más aún en el caso de este día, donde, bueno, Dios nos está cuidando, nos está guardando, ¿sí? A través del perímetro de su consejo, de su palabra, que nos enseña, ¿sí? Lo conducente a un tiempo que lo vio allá a lo lejos y por delante el profeta Isaías, pero igualmente él, como te digo, lo puso tan dentro de él que él se apersona y dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, en él confiaré. Él se está igual adelantando los tiempos de aquello que no era para ellos todavía, pero él igual ya se posiciona. Cuanto más vos y yo, que estamos viviendo una pandemia que todavía dura y que no es la única pandemia, ¿no? Yo ayer mirando, bueno, hoy también las noticias, y pasan de una alarma a la otra, ¿no? Estamos en lo que estamos en la parte sanitaria, se ve y se habla de la amenaza, por ejemplo, de la manga de langostas. Esto parece tan ficción, tan apocalíptico como películas que se veían hace no mucho tiempo atrás en el ámbito de la jerga cristiana de nosotros, y lo veíamos, bueno, como que en algún momento, en cuanto a las señales de los tiempos, eso con esa intensidad y muchas otras cosas, ¿no? Que se hablaba, por ejemplo, que en Salto han tenido tantas plagas, el dengue, qué sé yo, y que esto justamente nos está ubicando no en la proyección de un tiempo distante y lejano como podía ser para Isaías o para nosotros mismos no hace tantos años atrás, sino que está enclavado y estamos nosotros inmersos en medio de este tiempo que nos toca vivir. Y bueno, todo esto anticipadamente fue visto y anunciado por Dios, revelado, y que Él quería que con letras claras y legibles esto fuese escrito y fuese visto de lejos y, bueno, desde antes y para vos y para mí los postreros, ¿no? Y esto justamente que se está anunciando a través de la boca entonces del profeta Isaías, se le manda, lo primero que se le manda es que él tomara una tabla y escribiera todo lo relacionado con esto en esa tabla, como te decía, con caracteres, con letras grandes, legibles y entendibles, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos que dejar que esto se escriba así tal cual puño y letra de Dios en nosotros para que nos demos cuenta, pero de la perspectiva de Dios, lo que estamos viviendo, lo que está pasando, y ojo, cómo las cosas se van a decantar, cómo las cosas van a seguirse decantando para uno o para otro lado, y de qué lado vamos a estar vos y yo, de qué manera vamos a ser posicionados vos y yo, porque más que de nosotros esto depende del juez de los cielos y de la tierra, que nos juzgue a nosotros como dignos, ¿no? De escapar de estas cosas, de escapar del lazo de estas cosas que se están ya viviendo. No son tiempos determinantes, son tiempos definitorios. Este momento a mí me hace acordar el momento ahora de rebrote, luego del afloje que tuvimos como sociedad. No, me hace acordar el primer momento, ¿no? Cuando todo esto se detona y la noticia, la novedad, la pandemia. Luego nos fuimos como acomodando, acostumbrando a la situación y perdiendo tensión en el asunto, pero ahora estamos en un rebrote que creo que oportunamente Dios nos habla para que nosotros nos podamos acomodar, pero de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo sobre todo a su palabra, que justamente nos va a llevar a todo eso, pensamientos y sentimientos acorde y de acuerdo y ordenados por la palabra y el Espíritu de Dios, ¿no? Que no nos desordenemos en nuestros pensamientos, también quiere decir todo esto, y estos sentimientos, y entremos en cuadros depresivos, en cuadros alarmistas, pero por fuera de lo que Dios mide, en realidad, de lo que Dios dice, y como tenemos que nosotros medir y ver las cosas, no con la regla de medir que miden los demás, que justamente es para aturdimiento, es por la falta de entendimiento, pero queda bien en claro que lo que Dios quería entonces en estos días de Isaías era dejar claras las cosas, ¿no? Y por escrito, como para que no se borrara, y bueno, y escrito, en este caso, en la tabla de nuestro corazón, ¿no? Y que esto quede a las claras, ¿no? Como se le dice a él, escribe
con caracteres legibles, ¿no? ¿Y de qué se estaba hablando? ¿De qué hoy se quiere que se hable? Que se lleve hacia eso nuestra atención. Bueno, eso que él tenía que escribir en esa tabla en forma legible, lo relacionado a que vendría un tiempo entonces de Maher Salal Hasbaz, que quiere decir tiempo de despojo y tiempo donde muchos serían presa en forma precipitada, apresurada. O sea, es lo que se le está dejando saber a él. Y es lo que nosotros tenemos que entender dentro, no de ser alarmistas meramente, sino conscientes, eso de la verdad, de la realidad, y no ignorantes del tiempo, del momento que se vive, para no ser descuidados y sufrir daño como aquellos que no llevan el consejo y la luz de Dios, que es esta su palabra, para que entonces el pie no tropiece en piedra. Y eso es lo que Dios quiere evitar, ¿sí? A través de esta luz encendida que es su palabra, para que nosotros no tropecemos y sepamos que vivimos un tiempo de entonces de despojo y de presa apresurada. Pero obvio que Dios no quiere que nada de ese Maher Salal Hasbaz seamos nosotros, no. Él justamente nos quiere librar de ser despojados y ser parte del despojo mismo y ser presa en forma precipitada. No, Dios nos quiere librar. Por supuesto que Dios quiere hacer con nosotros diferencia, porque Dios hizo y sigue haciendo diferencia entre el justo y el injusto, entre su pueblo y los que no son pueblo de Dios. Eso es la distinción que nos distingue. Nosotros estamos lavados con la sangre del Cordero, eso nos distingue. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Y bueno, tenemos que asegurarnos eso y tenemos que extendernos a que muchos más sean de esos, de estos que tenemos que nosotros primero confirmar que somos, ¿no? Ahora, también no cerrarnos en nosotros mismos, porque justamente el amor compasivo de Dios es que lleguemos a muchos más, y por eso estamos en eso que es como, bueno, aprovechemos, por ejemplo, ¿no? El frío del invierno, y parece que va a volver más frío todavía, y ahí estamos metidos en la campaña de las frazadas. Espero que vos estés haciendo tu parte en eso, y ese es una excusa justamente para ampliar este radio de conocimiento de tanto amor de Dios, ¿sí? En situaciones, como digo, de pandemia o situaciones de fríos, bueno, para que, como hoy le daban las instrucciones a los hermanos, en este caso a los varones, que van a salir con esta segunda tanda de frazadas, bueno, diciéndole, bueno, solo, no es solo entregar las frazadas, sino ahí vamos con folletería, vamos con palabra, vamos con predicación, porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero cuanto menos los que ya somos parte de su pueblo, que nuestros pies no deslicemos, no tropecemos, ni seamos llevados, ni distraídos, ni alivianados en las cosas que tenemos que cargar con todo su peso, que son las cosas de Dios. Y bueno, en eso estaba entonces el profeta Isaías, y en el versículo 2 inmediatamente se da algo suntuoso en cuanto a ejemplo a tomar nosotros también. Dice que él se juntó a él a testigos fieles. Este es un momento justamente de no al aislamiento, de no juntarnos con cualquiera, de no enredarnos con malas influencias, sino ser como Isaías, que se juntó a él y con él. Él dice, junté conmigo, dice, a testigos fieles, ¿no? Y al primero que pone ahí en la lista es al sacerdote Urías, ¿no? Que bueno, Dios bendice la unión, la unidad, pero con quienes tenés que unirte. Y con el primero que Dios quiere que nos unamos es justamente con el sacerdote, ¿no? ¿Y quién es el sumo sacerdote? Es Jesucristo, ¿no? Y con él estar unidos, pero él también puso sus ministros, nos puso a nosotros, somos los ministros, somos los sacerdotes de Dios, y Dios bendice esa unidad. Dios bendice a esos sabios que dicen, no, yo no me voy a alejar, porque estamos en un tiempo todavía de alejamiento, entre comillas, físico, pero bueno, ahí es importante ver cómo está el corazón, ¿no? Porque hay gente muy así afín, hay gente que por supuesto uno nota eso, que la distancia no los pudo distanciar justamente de nosotros tampoco, ni de Dios primeramente, lo más importante, pero como parte de Dios
y de su plan que somos los siervos de él, estar así, ¿no? Unidos. Y fue con el primero que enlista. Isaías se asegura su unión, ¿no? El estar con él, ¿no? Es esa unión justamente de estar espalda con espalda, codo con codo, saber bueno, que así como ustedes cuentan con uno, como sacerdote de Dios que somos, nosotros contar con ustedes también, contar con gente inquebrantable, gente leal, gente que no va a traicionar, gente que no va a difundir división, ni contienda, ni murmuración. De los tales, apartate. Si hubiera alguien de los que no sean fieles, y esos son señales de infidelidad, bueno, cuídate, y de los tales, justamente hacer el ejemplo de Isaías, de los tales, alejate. Tenés que unirte a los fieles, tenés que unirte a los que son parte de la clase sacerdotal, de los que juntan y no de los que desparraman, ¿no? Y ahí estaba también, además, otro más que dice que es Zacarías. Hay gente que no necesariamente es del cuerpo de liderazgo, pero es gente fiel, esa gente que vos decís, esta no la quiero perder, esta no quiero que sea jamás una baja, porque son gente de bendición, son gente bendecida. Y además, justamente Zacarías quiere decir, Jehová se acordó, gente que sabe que su Dios es fiel, que saben que Dios no se va a olvidar de ellos. De esa gente rodeate en momentos donde se anuncia justamente Maher Salal Hasba, se anuncia despojo y se anuncia presa, se anuncia pérdidas, quiere decir todo esto, ¿no? Y sin embargo, como contraposición, porque no todo es pandemia, porque no todo está mal, ni todo va a andar mal necesariamente, todo lo contrario, porque inmediatamente a esta primera importantísima medida de unión con quien hay que unirse y respaldarse, de quien hay que respaldarse, ¿no? De gente fiel, ya dijimos sacerdote y Zacarías y demás. Ahora se menciona que como aquel, es un tiempo de concepción. Dice que Isaías se llega a la profetisa y concibe. No es un tiempo de pensarlo diferente, ¿no? Yo creo que este es un tiempo de mucha fertilidad espiritual, de mucha concepción, de muchas almas gestadas y dadas a luz. Es un tiempo donde justamente vamos a procrear espiritualmente. Es un tiempo donde uno dice, bueno, pero ¿cómo en ese tiempo que iba a ser lo que se anuncia, que lo que acabamos de leer y vamos a ver brevemente, ¿no? Que habría de pasar terribles y tales cosas, como que en medio de todo eso iba a haber concepción, nuevos nacimientos, y esto de parte de Dios, porque era Isaías que se llevaba a una profetisa, y en esa unión entonces de Dios, ¿no? Un profeta con esa profetisa, es decir, esas uniones, diríamos que en lo espiritual, cuando somos justamente haciendo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, bueno, ahí hay bendición de Dios. Por eso estamos muy felices con esto que le estamos contando, ¿no? Que estamos ahí en el umbral, en el paso ya final de poder consagrar un lugar para Dios, de poder estar funcionando de esa manera que todos queremos, que todos extrañábamos, y que bueno, y que llegó este momento de inflexión, este punto de inflexión donde justamente, como estamos ahora viendo en esta palabra, medio de lo malo, es que suceden las cosas buenas de Dios, ¿no? La profetisa concibe, lo de Dios es bendecido, lo de Dios se multiplica. Eso es algo que lo vio los ojos de Isaías, porque era Isaías, ¿no? Porque era alguien de Dios, era alguien comprometido con Dios, era alguien que obedecía a Dios, ponía en letra grande y legible lo de Dios, lo escribía como Dios mandaba en la tabla, y se unía con los que tenía que unirse para lograr lo que parecía que era ilograble en un tiempo como este de pandemia, pero así como se da por un lado una cosa, lo malo, se da por este otro lado la otra cosa, lo bueno, lo de Dios. ¿Sí? No se detiene, lejos de eso es cuando Dios lo potencia más todavía, pero en esa ambigüedad de lecturas, ¿no? Porque inmediatamente pasa a hablar de que ese sería un tiempo, versículo 4, de empobrecimiento, de riqueza quitada, pero para con los tibios, esto para con Samaria. Samaria simboliza la tibieza espiritual porque era la mezcla de judíos con extranjeros. Eso eran los samaritanos,
Y justamente el ser mezcla, el ser tibios, el ser sí de Dios, pero a la vez no, y sí del mundo y un poquito de Dios. No, eso es para despojo, como se venía anunciando. Eso es para mejar salal hasbes, eso es para que la presa sea quien en verdad Dios no quiere que sea. Porque por supuesto que Dios se duele del castigo de todos, cuanto más de quienes ya se empieza, ¿sí?, a involucrar en la mención, que es justamente los que son mezcla, los que son tibios, los que son un poco de una cosa y otro poco de la otra, los de Samaria, ¿no? Dice que a ellos entonces serían quitadas sus riquezas, ¿no? Como también podemos decir, bueno, si eso es así, y se anuncia que sería así entre los que no están en su estado puro, que no son 100% de Dios, entonces, bueno, si bien pobreza entonces para los tibios, pero es un tiempo que ya decía, ¿no?, de concepción espiritual, pero podríamos ahora también aplicar acá un tiempo de prosperidad y aumento material, porque si se empobrece el tibio, seguro que las riquezas son pasadas para aquel que agrada el corazón de Dios, porque eso es lo que dice también Eclesiastés. Dios le da el trabajo al impío de amontonar, pero para el que agrada a Dios. Eso es lo que también podemos esperar en este tiempo, pero el mal vendría entonces para los samaritanos, para los de Damasco y Samaria, versículo 4, pero también para un pueblo, es decir, no pocos. Versículo 6 dice que habían desechado las aguas de Siloé que corren mansamente. ¿Viste? Eso que pasa sin mucho barullo, que sí, sin gran fama, sin mucha gente, sin mucha cosa, sin mucha situación que llame la atención. Bueno, a veces esos son, podemos decir, somos los genuinos, los de Dios, ¿no? Porque a veces vamos detrás del ruido, vamos detrás de lo que llama la atención, vamos detrás de lo que tiene fama, de lo que quizás tiene cierto aspecto y nada más, y a veces se termina desechando lo que no hay que desechar, porque se puede estar terminando así desechando lo de Dios. Como que había gente que desechaba las aguas de Siloé, que corrían ahí mansamente, así como que no tenían gran bullicio, grande cosa, pero eran las aguas de Dios, ¿no? Cuidado con qué vara medimos, con qué ojo juzgamos, ¿no? Y no seamos de los que vamos detrás de lo que hace ruido, de lo pomposo, y a veces estamos desechando lo genuino y lo verdadero y lo de Dios. Y si te vas a poner a fijar, acá lo que se estaba justamente desechando era las aguas de Siloé al propio Jesucristo, podemos decir, porque en la fuente de Siloé fue donde Jesús sanó al ciego, ¿no? Desechar las aguas de Siloé es como desechar esa sanidad progresiva de Jesús, como el ciego fue sanado en forma progresiva en ese lugar. ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando él hizo lodo con su saliva, untó los ojos del ciego, volvió y ve, sí, un poco más, un poco mejor, pero no del todo? Bueno, vuelta a hacer el barro, vuelta a ungir, vuelta a la prédica, vuelta al mensaje, vuelta a la reunión, vuelto el WhatsApp, lo que sea. Bueno, y pronto en la reunión presencial, y a veces como desechando, ¿no? Porque a veces es en forma progresiva, es en etapas, nosotros queremos las cosas ya inmediatas, pero no, tranquilo, las aguas de Siloé son las de Dios, ¿no? No porque van corriendo mansamente, no porque las cosas son a veces despacio y no como esperamos, y en forma progresiva, no por eso no son de Dios, y cuidado con desechar lo de Dios, ¿no? Porque los que desecharon las aguas justamente de Siloé, que corren mansamente, bueno, terminan siendo ellos en parte engrosando la cuenta de sobre quienes habría de caer el mal que Dios no quería enviar, y mucho menos para los que dijimos anteriormente, los de Samaria, o ahora los que desechan lo genuino de Dios porque corre sin bullicio, no tiene grande fama, pero termina siendo lo genuino y lo verdadero de Dios. A veces es tan mala nuestra regla de medir, ¿no? A veces nosotros nos equivocamos tanto y tan grosamente, ¿no? En cómo se miden las cosas, que perdemos la perspectiva de lo que es verdadero, de lo que es genuino de Dios, pero que Dios nos alerte, que nos dé el discernimiento espiritual para discernir lo verdadero de lo falso y no dejarnos llevar por lo que ven los ojos, ¿no? Por lo que
toman los sentidos humanos, sino por el discernimiento espiritual, porque como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y que esta gente habría entonces de estar en esa cuenta de los que habrían de sufrir, como dijimos, el majer, salal, hasbaz, diríamos el despojo y el ser presa en forma apresurada. También sigue diciendo porque eran personas que se regocijaban con resín, que es tipo del mundo, ¿no? Otra cosa que a Dios le desagrada, que puede engrosar las filas de los que sufren daño en tiempos de pandemia y todo lo que está pasando en el mundo entero, señales antes del fin, señales de la Santa Venida de Cristo, que es el encontrar regocijo, pero en las cosas del mundo. Encontrar regocijo en las cosas justamente que no son de Dios. Sea Dios nuestra delicia, sea Dios en quien encontramos nuestro gozo y seamos, como es Dios, celosos de ser de Él y que no seamos de los que hacemos, diríamos, de alguna manera alianza en cuanto a nuestros gustos y nuestro tiempo, sí, con las cosas de este mundo. No seamos de los que nos regocijamos juntamente con este mundo. No somos de este mundo. Tenemos que mirarlo como de afuera que estamos, como de afuera que tiene que estar todo eso de nosotros y que no ingrese nada de eso en nosotros y que nos haga parte suya y nosotros somos parte de eso. No, nosotros somos de uno y ese es Dios. Pero estos se regocijaban con Resín. Y bueno, por todo esto, versículo 7, ¿no? Número de Dios, ahí está lo que es el obrar de Dios, ahí centralmente dice, entonces que por todo esto, ¿no? Por tanto, dice, aquí el Señor hace subir sobre ellos, sobre quienes se está hablando, todo lo que se viene diciendo y hay más. Aguas, dice, hace subir sobre ellos aguas impetuosas y muchas, y estas pasarán, termina diciendo el versículo 7, por encima de las riberas. Quiere decir, se van a inundar de problemas, se van a inundar de situaciones que los van a desbordar como las aguas cuando pasan por encima de los límites, pasan por encima de las orillas, esto es las riberas. Y llegarán hasta dónde, mira el límite cuál sería, hasta dónde esas aguas van a poder llegar. Versículo 8 dice, hasta Judá, que seamos de los de Judá, que seamos de los fieles. Y esto está hablando a las claras, que esto es como pasó en la historia, ¿no? Previa historia a todo esto, es que de la mayoría del pueblo de Dios, Dios no se agradó, sino una minoría, solamente Judá. Y esto es tal cual, ¿no? No son muchos los que se salvan, dice la palabra de Dios, muchos llamados, pocos escogidos, una gran proporción, una gran parte del pueblo de Dios, ya desde aquel tiempo, desagradando a Dios, como fueron, sí, las 10 tribus del norte de Israel, y allá abajo Judá y Benjamín, así como los únicos, sí, que eran agradables ante los ojos de Dios. Sí, hasta Judá, de Judá para adentro no podían entrar estas aguas impetuosas y muchas que desbordaban en sus riberas, pero aclara, ¿no? Y es lo triste y lamentable y seguro doloroso para el corazón de Dios, pero dice el versículo 8 al final, se llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, ¿eh? Emmanuel, Jesucristo, Dios con nosotros, tu tierra, tu pueblo, pero hasta Judá no, se va a llenar de esas aguas que dice en aquel tiempo serían el rey de Siria. En este tiempo, bueno, es pandemia, es empobrecimiento, es ser despojados, ser presa, ser víctimas de todo esto. Sí, pero, y eso con dolor, ¿no? Con suspiro, dice, tu tierra, Manuel, tu pueblo, bajo esas aguas, anegados por esos daños, sí, por ser Samaria, por regocijarse con Resín, por despreciar las aguas que corren mansamente de Siloé, por llevarse por apariencias y dejarse llevar entonces con la opinión de los demás. Y bueno, versículo 11 que aún añade, le dice, Jehová me dijo, ¿y cómo se lo dijo? Dice, con mano fuerte me enseñó entonces que no caminase por el camino de este pueblo, como diciendo, mira, Isaías, y te lo digo con mano fuerte, te lo digo
con autoridad. Te lo digo para no perderte a vos también, como que Dios le está diciendo a Isaías, te le está diciendo, no camines por el camino de este otro pueblo pariente tuyo, o medios parientes, que son mezcla, que son tibios, que son samaritanos, que están un poco el mundo y un poco mis cosas. Vos no seas como ellos, vos no camines como ellos, no andes como ellos andan. Vos sos y vos tenés que marcar la diferencia. Tampoco llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ¿no? A veces se juzga, ¿no? Se juzga mal, de afuera hacia adentro, ¿no? Muchas veces acusaciones hacia nosotros, hacia lo que somos de Dios, a los que somos genuinos, ¿sí? Y a veces el señalamiento y la censura, señalando como conspiración, conspiradores, ustedes están haciendo mal las cosas y Dios te está diciendo, bueno, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Es decir, no te hagas blanco de la censura, no te hagas blanco de aquellos que te señalan y te juzgan y te quieren condenar y hacen sus propios juicios. Déjalo eso por fuera, no te involucres en lo que ellos censuran, en lo que ellos condenan, porque justamente se equivocan y lo que quieren a veces es llenar tu mente de acusación y hacerte sentir como yo no te hago sentir, te dice Dios. No te disminuyas con lo que otros te quieren disminuir, ¿no? Con eso no te afectes, dice, tampoco temas lo que ellos temas ni tengas miedo. Acá viene algo importantísimo, ¿no? La gente teme cosas, tiene miedo, que hablamos de la pandemia, de los rebrotes, pero vos no temas lo que ellos temen, porque vos no sos como ellos, vos sos un hijo, una hija de Dios, salvaguardados en Cristo, refugiados por fe en Él, pero confirmados con todas las cosas. No es decir, creo, pero me hago cualquier otra. No, tenemos que confirmar con nuestras obras lo que creemos. Así que no vamos a caminar como ellos caminan, no vamos a andar por Samaria, no nos vamos a juntar con los que no hay que juntarse, nos vamos a juntar y a reunir, sí, con los que tenemos que estar unidos e identificados, que son los fieles, empezando por el sacerdote de Dios, pero también por aquellos que guardan y mantienen su fe y su esperanza en Dios. Entonces, no temas lo que ellos temen. Todo eso que se irradia en las noticias, toda esa afrenta que de wow, que esto, que aquello, bueno, van a caer 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te va a llegar. Salmo 91, ¿no? Como decimos siempre. Y ahí estamos. Entonces no temas lo que ellos temen, pero sí, ¿no? Y esto también se lo enseñó Dios con mano fuerte, se lo enseñó esto que viene ahora también. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. Eso Dios lo está enseñando con mano fuerte. A quien tenemos que temer no es a la pandemia, no es al empobrecimiento, al desempleo y al endeudamiento, no, hay que temerle a Dios. A Dios hay que santificarlo. A Dios hay que apartarlo, eso quiere decir santificarlo, apartarlo como quien es, como lo más importante, como el sublime, como que para quién somos y para quién existimos y a quién debemos responderle. Eso es santificar a Dios, darle a Él el lugar que merece, pero a Él sí hay que tenerle temor, sea Jehová vuestro temor, y algo que a mucha gente no le gusta decir, ¿no? También dice acá, sea Jehová vuestro miedo, ¿sí? Por supuesto que tenemos temor y tenemos miedo a Dios de no ir contra Él, porque el juicio de Dios empieza por casa, la clara está, es lo que se está diciendo acá, ¿sí? El pueblo de Él, gente de su tierra, tu tierra, Emanuel, anegada con estas aguas, desbordada con estos ríos impetuosos, con lo que viene para destruir, como el rey Asiria en aquel tiempo. Emanuel, yo me imagino el corazón de Emanuel, de Jesucristo dolido, pero él qué pudiendo hacer si justamente cada uno escoge su camino. Bueno, y si se escoge mal, también los resultados van a ser malos, pero vos y yo vamos a escoger bien. Si algo nos habíamos torcido, nos enderezamos, nos volvemos a Él y hacemos justamente de Él lo que Él quiere hacerse para nosotros, como dice el versículo 14, entonces Él será por santuario. Él va a ser tu lugar, tu ámbito, tu habitación, tu protección.
Sí, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estás en Él y Él está en vos, no hay nada que temer, no hay pandemia que temer, ni rebrotes, ni nada. Él entonces, si así hacemos, si así haces Isaías, si así hacemos todos, Él será por santuario. Y bueno, y aclara y termina ya casi diciendo el versículo 15, muchos tropezarán entre ellos, cuídate del que tenés al lado, hay que saber rodearse, lo dijo desde un principio de la palabra, caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Y bueno, le dice, ata el testimonio, séllalo entre mis discípulos. Esto es una expresión neotestamentaria. Esto de discípulos, esto habla de la iglesia, habla de los discípulos de Cristo, está hablando de Cristo. ¿Sí? Esto hay que atarlo, esto hay que sellarlo entre los discípulos. Asegúrate en esto, asegúrate estar en esto, asegúrate que esto está en vos. Entonces vas a terminar siendo como Isaías. Así tenemos que ser todos, de los que esperamos en Dios. Esperaré a Jehová, esperaré, sí, a Dios, quiere decir eso, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, de los rebeldes, de los que se descuidan, de los que se hacen a un lado y no sabiendo justamente la importancia que tiene, más aún en estos tiempos, el ser de los fieles, de los leales, ¿sí? Porque de la casa de los tales, de la casa de Jacob, Dios va a esconder su rostro, pero Isaías, vos y yo decimos, pero nosotros en Él, en Dios, confiamos. En Dios confiaremos y en Él estamos apoyados y confiados porque estamos justamente viviendo días que parecía que no iban a llegar, anunciados, sí, claros en la escritura también ahí en lo que se decía desde hace tanto tiempo, esto se anunciaba, y bueno, parecía que no, pero acá están y estos son esos días donde, bueno, unos para un lado y otros para otro, ¿no? A la derecha y a la izquierda, ¿no? Aprobados y reprobados, pero todavía es un tiempo de trasiego, ¿no? Ojo, que gente justa se puede estar haciendo injusta, gente fuerte y firme se puede estar deslizando, pero también del otro lado, gente que se alerta de todo esto y viene y se corrige y se vuelve a Dios. O sea, es un tiempo de trasiego, para uno o para otro lado, pero quédate del lado de Cristo, que es el lugar seguro. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, que hoy en forma audible nada más, sin video, pero bueno, lo importante es que escuches la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora tuya de celo santo, de protección divina, de consejo sabio. Gracias te damos porque eres tú el autor y el consumador de todo esto, así del querer como el hacer, Señor, que lo quiera tu pueblo, pero que lo haga, Señor, y lo hagan en ti, en tus fuerzas, que son las únicas verdaderas fuerzas, porque a veces se quiere, pero no se logra, no se puede, porque no se puede servir a ti, oh Dios vivo, en las fuerzas humanas. La carne no puede servirte ni sujetarse a tu ley, pero sí tu Espíritu Santo, Señor, ahora está generando, está gestionando en nosotros poder, Señor, para hacer aquello que es tu perfecta voluntad. Y más en estos tiempos determinantes donde, Señor, la profetisa va a conseguir, donde va a haber concepción, va a haber multiplicación, donde las aguas mansas de Siloé van a seguir progresivamente bendiciendo, sanando, y de ella vamos a seguir bebiendo todos. Señor, gracias porque, Señor, van a caer 1000 y 10.000, mas a nosotros no nos va a llegar, porque estamos de este lado del límite, del muro que está conteniendo las inundaciones. Estamos en Judá, estamos en Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, maravilloso, ¿no? Estamos tan cerca, ¿no? Tan cerca uno de los otros como de Cristo, ¿no? Y más cerca vamos a estar prontito, si Dios quiere, cuando todo se esté resolviendo, estemos orando para ese reingreso, que sea pronto y que bueno, que sea un reingreso firme, seguro. En todo este rebrote oremos para que no haya luego que estén agudizando medidas y retrocediendo en cuanto a los permisos de funcionamiento de iglesias y todo eso, para que los protocolos se sigan aceptando y bueno, y estemos bien prontito
viéndonos otra vez. Les animamos, como dijimos en un momento de la prédica, para que sean parte y se hagan parte de las estrategias que estamos teniendo para, como excusa, y más que es solo eso, ¿no? Estar llevando un abrigo, estar llevando también palabra de Dios. Así que no lo mires de afuera, hacete parte, porque en todo eso hay recompensa, porque el que le da al pobre, a Dios le presta, ¿eh? Así que seamos fieles, y también en esto de darle primeramente a Dios, ¿no? A Dios le damos ofrendas. Por el otro lado hablamos recién de la limosna, ¿no? Lo que es la ayuda al pobre, pero ofrenda es algo bien diferente. Ofrenda es algo que tiene que honrar a Dios. No solamente cumplo, sino que honro a Dios con la ofrenda, ¿no? Así que tenemos que dar de tal manera que Dios sea y se sienta honrado. A Dios no le damos limosnas, le damos ofrendas, le damos honra, entonces le damos nuestros diezmos también, y en eso dice Dios: haya en mi casa. Bueno, cuanto más en la etapa que se viene ahora, ¿no? Que hay mucho para sembrar, para mejorar y hermosear el lugar, que bueno, no bien esté todo concertado y concretado, ahí vamos a darles los detalles que todos ustedes están esperando, pero entre tanto, esperando justamente la concreción de todo eso, que bueno, que todas estas situaciones también del entorno demoran capaz que un poquito, pero estamos ahí en cualquier momento para darles la novedad, si Dios quiere. Así que bueno, estamos en contacto, cero ansiedad, mucha fe, mucha comunión con Dios, comunión con lo verdadero, con lo que es de Dios, con los que son de Dios, y bueno, y a no menospreciar lo de Dios, todo lo contrario, por posicionarlo en el único lugar, obviamente, que le merece y que Él merece, que es el primerísimo lugar. Alfa y Omega, principio y fin, en todos. Un abrazo grandote, bendiciones, chau chau.